Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo distribuye estos dones según su voluntad. Los dones son regalos que Dios nos da para ponerlo a su servicio. Los dones que el Espíritu Santo ha depositado en ti es una muestra del amor del Padre Celestial. Por lo tanto, no debes ocultarlo ni permitir que se pierda. Debes cuidarlo como un tesoro invaluable y agradecer a Dios de tal manera que siempre puedas ponerlo al servicio de los demás, sabiendo que no es para tu propio beneficio, sino para el de aquellos que te rodean. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. No descuides el don que hay en ti. Primera de Timoteo 4:14. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:4. Los dones del Espíritu son 9. Podemos clasificar los dones en 3 categorías: dones de revelación, dones de inspiración, dones de poder. Los dones de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración son don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía. Los dones de poder son dones de sanidad, don de hacer milagros, don de fe. Los dones de inspiración se manifiestan cuando Dios habla sobrenaturalmente a los creyentes. Conforme los creyentes operan en estos dones, otras personas son fortalecidas, animadas y consoladas. Aunque Dios traerá corrección, Dios nunca traerá condenación a través de estos dones. Los dones de revelación es Dios revelando espíritus, ciencia o sabiduría a su pueblo para situaciones particulares. Estos dones pueden ser dados a nosotros también a través de las lenguas e interpretación o a través del don de profecía. Pueden ser dados a nosotros a través de sueños, visiones o de un conocimiento interior. Los dones de poder es Dios liberando su poder para fluir a través de nosotros. Estos dones hacen lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. Don de lenguas e interpretación de lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El don de lenguas es uno de los dones más usados en las iglesias, pero también es uno de los dones más abusados. Por muchos años se ha creído ignorantemente que si no hablas lenguas es porque el Espíritu Santo no está en la persona. También se ha dicho que si no hablas lenguas es porque no hay comunión con Dios. Ninguna de estas creencias son ciertas. Primera de Corintios 12:30 dice: ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Si todos hablasen en lenguas, ¿qué habría de edificación para la iglesia? Si todos interpretaran, ¿quiénes hablarían en lenguas desconocidas a los oyentes? Cosas que necesitarían interpretación. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Primera de Corintios 14:13. Si una persona está hablando en lenguas y no la interpreta, y no hay alguien que la interprete, eso sería una oración a Dios y de edificación a sí mismo, pero no a los demás creyentes ni a la iglesia. Hay algunas indicaciones que el apóstol Pablo hace respecto a las lenguas. No impedir hablar en lenguas. Por lo
tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Las lenguas son una señal para el no creyente. La interpretación de lenguas es el mensaje de Dios a la iglesia. Primera de Corintios 14:22. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Primera de Corintios 14:27. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14:28. Cuando hay mensajes en lenguas, debe de haber interpretación. De lo contrario, la persona que está recibiendo debe de hablar para sí mismo y para Dios. Hay casos donde la persona que habla en lenguas también la interpreta. Cristo prometió que quienes crean en Él harán señales como hablar nuevas lenguas. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El don de lenguas ocurre por primera vez en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El don de lenguas en Hechos 2 es la capacidad dada por el Espíritu Santo, que consiste en hablar en otros idiomas. Cuando el don de lengua fluye con el don de interpretación de lenguas en la misma persona, se convierte en una profecía. Primera de Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El don de lengua puede recibirse a través de la imposición de las manos, como nos dice Hechos 19:6. Después, cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas, y profetizaron. Los dones son irrevocables y debemos abundar en ellos, como nos dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas y te suscribas.